Gracias por acompañarnos en esta mañana cuando conmemoramos la gesta patriótica de Lares, a la vez que dedicamos esta actividad a honrar la memoria del licenciado Efraín Archilla Roy, quien recientemente partiera hacia la eternidad. En este momento, cuando yo estaba organizando el texto de lo que íbamos a llevar a cabo hoy en esta actividad, rápidamente vino a mi memoria y agarré un hilo conductor para enlazar esta ocasión que hoy nos convoca con la charla que nos ofreciera en septiembre del 2005 nuestro querido compadre, el doctor José Manuel García Leduc, que también se encuentra aquí, en torno al grito de Lares. Aún están frescas en mi memoria y me imagino que en la memoria de la mayor parte de los que estuvimos aquí presentes, las palabras del doctor García Leduc cuando explicaba acerca del rol que tuvieron en esa época las llamadas sociedades secretas, específicamente los masones. Algunos de ellos, ¿verdad?, de los miembros de la masonería, fueron apresados y torturados para que se convirtieran en delatores del movimiento revolucionario. En los días siguientes a esa charla, todo el pueblo de Puerto Rico vio con sentimientos de vergüenza y de dolor y de indignación la muerte de Filiberto Ojeda Ríos a manos de agentes federales. Así que es difícil olvidar primero la charla que nos dio García Leduc y luego los sucesos que acontecieron después, ¿verdad? Y que ya casi es un año de ello. En breves momentos, la licenciada María de Lourdes Santiago, que nos honra con su presencia, gracias licenciada, nos hablará de Lares, 138 años de luchas y aciertos. Pero antes, llevaremos a cabo un acto de reconocimiento a la figura del licenciado Efraín Archilla Roy. Dejo con ustedes, rapidito, al profesor Félix Báez Neris, director de la biblioteca, quien tiene a su cargo la lectura de la semblanza de don Efraín. Muchas gracias a nuestra compañera, la profesora Laura Colón. Me uno a este saludo protocolar. Sobre todo, muy especialmente, nos sentimos contentos por la presencia en esta mañana de una familia tan querida para nosotros y de la cual nos privilegiamos de su amistad, la familia de Efraín Archilla. Y sobre todo también extendemos pues una cordial saludo a la honorable senadora que se encuentra con nosotros del PIT. Así que esta es su casa, a los compañeros colegas, gracias por estar con nosotros y un saludo muy especial a todos los estudiantes para recordar la mañana de hoy esa gesta gloriosa del grito de Lares. Entonces parto de inmediato a dar lectura a una semblanza sobre Efraín Archilla Roy, el radiodifusor del pueblo, como le hemos denominado. Efraín Archilla Roy nació en Manatí el 7 de agosto de 1926. Fueron sus padres el señor Ernesto Archilla Rivera y la señora Josefina Roy Simo. Efraín siempre estuvo bien pendiente de su única hermana, Zaida. Cursó la escuela elemental y la secundaria en la Escuela Pública de Manatí. Luego estudió Administración Comercial y Derecho en la Universidad de Puerto Rico, graduándose de abogado en el 1952, pasando la reválida en su primer intento en el 1953. Hago un paréntesis aquí para recordar la anécdota que nos trajo a la memoria su entrañable amigo el licenciado Noel Colón Martínez, y es que ellos fueron los fundadores del periódico universitario, un espacio vital donde se discutían los asuntos universitarios y, por supuesto, los de la causa de la independencia de la patria. De paso, apunto que se hace necesario un trabajo investigativo de este medio de expresión, que es un caudal de información histórica valiosísima para conocer las luchas estudiantiles universitarias en el país. Debemos recordar que Efraín fue uno de los fundadores del Partido Independentista Puertorriqueño, y cuando echamos una mirada al programa del PIT de 1946, encontramos en su capítulo 5
que defendía la auténtica autonomía universitaria y apuntalaba a una partida presupuestaria fija del Estado para la universidad. No me cabe la menor duda que esa idea debió ser impulsada por el grupo de universitarios del cual Efraín era uno de sus representantes. Tampoco debemos olvidar que la gestión de esa generación universitaria defendió con tesón y arrojo la autonomía universitaria. Tan es así que muchos fueron expulsados en el 1948 por defender en aquel momento erigir la bandera y por permitir que Albizu Campos diera un mensaje en la universidad. Ya algunos de ellos, el fenecido poeta Julio César López, amigo entrañable de esta universidad, el maestro José Fejel Canales y Juan Maribrá, que recientemente y casi cerca de 60 años le dan el desagravio otorgándole la cátedra Eugenio María de Hostos. Esos extraordinarios puertorriqueños fueron suspendidos de la universidad para esa fecha. Efraín fue cautivado por la belleza de la señorita Carmen Estrella Díez Cella, con la cual sin pensarlo mucho contrajo matrimonio. Su matrimonio procreó 2 hijos, Efraincito, que nos acompaña en la mañana de hoy, Carmen Iri, y 3 nietos por su hijo, Beatriz, que nos acompaña hoy, Efraín, José y Fernando Luis. De manera que no solo nos regaló su hermosa y productiva vida, sino que además nos regaló una familia ejemplar que también dan lustre y nombre a esta ciudad. Al pasar la reválida, estableció su oficina en parte de su vivienda en la ciudad de Manatí. Mientras practicaba su profesión de abogado, emprendió otros negocios como gallinas ponedoras, dándose cuenta que ave de pico a nadie hace rico. Ganado, bienes raíces, y la otra pasión de su vida, la radio. En su natal Manatí, fundó en el 1958, junto a varios socios de la radiodifusión WMNT, la que vendió en el 1970 para dirigirse hacia el oriente. Llegó al pueblo de Humacao con las manos llenas de unas ondas radiales que gravitaban en su proyecto de vida. Una vez pisó el suelo de la plaza de Luis Muñoz Rivera, abrió sus manos y las esparció. Las ondas encontraron terreno fértil para su difusión. Todos los días la regaba con cariño y amor. Al cabo de poco tiempo, levantó un hermoso jardín junto a su comunidad. Las flores emergieron y entretejieron unas letras que leían Gualo. Con la compra de la emisora Radio Gualo en el 1970, la familia y las instituciones humacaeñas, cívicas, sociales, culturales y deportivas, comenzaron a contar con un espacio hermoso donde dar rienda suelta a los proyectos y actividades. El vínculo del pueblo junto a la empresa familiar de radio propició un ambiente de colaboración y de entrega al servicio. En el jardín de Radio Gualo, el licenciado Achilla cultivó con esmero una programación centrada en el buen gusto, en la deferencia y en el respeto a los más nobles valores sociales y culturales. Abrió nuevos surcos y sentó pauta a los nuevos pinos que se iniciaron en el mundo de la información y la locución. Siempre estuvo a la vanguardia con su apoyo a la lucha de las causas enaltecedoras, de manera que lo vimos con su clara inteligencia y su carácter incorruptible en causar luchas meritorias como la causa de Vieques. Le dio especial atención al pueblo de Humacao, que lo adopta y lo reconoce como uno de sus hijos más preciados. Se vinculó a sus tradiciones y exaltó su riqueza cultural y social. Su entorno y su gente fueron las primeras planas que destacaba y resaltaba. Efraín tuvo mucho éxito como radiodifusor, tanto en Puerto Rico como en el estado de Florida, donde llegó a poseer 3 emisoras en español. Presidió la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico en 3 ocasiones. Fue electo miembro por acumulación de la Junta de Gobierno
del Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico, donde bajo la presidencia de los licenciados ya fenecidos Baldomero Freire Montero y Manuel Abreu Castillo. Atesoraba su recuerdo como abogado y no faltaba los viernes a reunirse con varios de sus compañeros de estudios y de profesión. Y debo apuntar que entre ese selecto grupo de amigos se encontraba Juan Maribrá, Noel Colón Martínez y Rubén Berríos Martínez. Efraín supo, como por su sapiencia muy especial, ir moldeando una empresa familiar e ir pasando el batón poco a poco. Así nos privilegiamos por más de 20 años de la dirección de Radio Gualo por su hijo Efraíncito, que nos acompaña esta mañana. Ahora su nieta, Beatriz, cariñosamente como Trichi, como la conocemos, es su gerente, representando la tercera generación de los Archillas. Son muchas las instituciones y organizaciones que hemos contraído una gran deuda de gratitud con esta familia ejemplar. El Pabellón de la Fama del Deporte Humacaeño es una de ellas. El licenciado Archilla nos ofreció la oportunidad de un programa radial totalmente gratis los domingos. El programa lo bautizamos con el nombre del Pabellón de la Fama del Deporte Humacaeño Informa. Y no puedo pasar por alto que al momento de su partida fungía como nuestro presidente de honor del pabellón. Recuerdo que disfrutó esta designación y celebró la misma con mucha alegría. Yo atesoré aquellos pequeños espacios de tertulia que compartía con él en su oficina, que era un recinto donde se respiraba sabiduría y calidad humana. Allí me ofreció la oportunidad para un espacio radial de centro cultural, tal y como lo hizo con el Pabellón del Deporte. Al cabo del tiempo, logramos este proyecto con su nieta Beatriz. Hoy el Centro Cultural de Humacao cuenta con un programa tertulia cultural los domingos a las 1:30 de la tarde. Por la trayectoria de una vida plena, fructífera, al servicio de su pueblo y a la patria, se hace preciso el reconocimiento sincero y cabal de este amigo entrañable. La sentida pérdida que nos deja este ilustre hijo adoptivo de Humacao siempre será recordada por los amigos que tuvimos el privilegio, la dicha de conocerle y tratarle atesorando su amistad. Te recordaremos siempre, radiodifusor del pueblo. Muchas gracias. Yo cometí un error, no le di paso a un saludo de la rectora. Menos mal que ella me va a perdonar porque es mi hermana. Así que Tati, pasa por acá, por favor. Ya está perdonada 70 veces 7 y más. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. De verdad que es un gusto compartir con cada uno de ustedes esta ocasión. Y como ven, realmente estamos en familia. Y en familia queremos celebrar este reconocimiento que esta universidad le presenta a don Efraín Archilla Roy. Muchas gracias a toda su familia, a los representantes de la familia Roy que están aquí, de Archilla Roy que están aquí, a Efraín, a Mari Carmen, a Beatriz, a sus hijos. Muchas gracias a la honorable senadora, licenciada María de Lourdes Santiago, una voz tan autorizada para que en el día de hoy se dirija a nosotros con el tema que nos va a ocupar, que es el Grito del Ares, 138 años de luchas y aciertos. Pero más que eso, muchísimas gracias a todos los que estamos aquí, porque realmente estamos reconociendo la aportación de un gran puertorriqueño a una ciudad, a una comunidad que adoptó como suya, para que reafirmemos los valores que la universidad tiene que contribuir a sembrar en nuestro pueblo. Valores de lealtad, valores de sana convivencia, valores que reflejen las virtudes que un pueblo aspira para su historia. Y que en la mañana de hoy yo sé que nosotros vamos a estar compartiendo. Así que les agradezco muchísimo su presencia aquí. Les digo que es nuestra casa, como siempre digo, es la casa de todos ustedes. Y de verdad quiero reafirmar que esta sea solamente la primera de una de muchas actividades que sigamos compartiendo
Pronto, y me alegro de saberlo, estaremos celebrando en Casa Roy la presentación de algunos libros de algunos de nuestros compañeros. Eso ya está para el 5 de octubre. Así que desde ahora les pido que separen esa fecha para que estén con nosotros allí. Durante el día vamos a tener aquí la presentación a las 10:30 de la mañana, pero en esa ocasión va a ser en el teatro del libro del doctor Ortiz Cuadra, y por la noche la del doctor Efraín Vázquez Vera, esa misma noche en Casa Roy. Antes de dejar el saludo para pasar a lo verdaderamente importante, yo quiero compartir con ustedes un momento también íntimo, porque fue nuestra vida, y yo estoy segura que Laura y Félix quizás, y algunos de los humacaeños que estamos aquí, sin duda estoy segura que tú te vas a acordar. Fue lo que representó la emisora Gualo cuando Gualo comenzó en Humacao. Todos cantábamos los jingles de Gualo, era oyendo Gualo, paso yo mejor mi vida, porque estoy bien informada y oigo así las melodías que son siempre de mi agrado. Claro, lo decía en masculino, ¿verdad? Decía, oyendo Gualo, paso yo mejor mi vida. Y todo era en masculino, pero con eso nos criamos los humacaeños, los que somos del 70 para acá. Yo nací antes, pero vi el nacimiento de Radio Gualo. Así que les agradecemos muchísimo los servicios que Gualo y don Efraín Archilla le dieron a Humacao. No se notó que don Efraín no fuera humacaeño, nunca se notó, por el cariño con el que siempre guió esa radioemisora y el servicio que tan dedicadamente nos dio a todos nosotros. Así que con ese sentimiento de agradecimiento, de nostalgia y de mucha alegría también por haber conocido a ese gran hombre, los dejo de inmediato. Muchísimas gracias por haberme atendido y no te preocupes. Gracias. Voy a pedirle al profesor Félix Báez que se acerque por aquí, a Efraíncito, la familia Archilla, que se acerquen acá también, para entregarles un recordatorio de esta actividad con nuestro aprecio y nuestro reconocimiento a don Efraín Archilla. Bueno, de esta manera le entregamos un presente para que lo coloquen en una, ¿verdad? Y vistan una de sus paredes de la emisora o de su hogar, recordando pues que esta institución, ¿verdad? Le profesamos un gran respeto a esta extraordinaria familia. Así que, Efraíncito, con mucho cariño del personal de la biblioteca. Si gusta dirigirte. Félix, muchas gracias, y primero que todo, buenos días a todos. Muchas gracias. Hoy hace justamente un mes que papi nos dejó, y pues a nombre de mami y de mis hijos y nuestra familia, les agradecemos mucho pues este detalle. Muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario un poco chistoso. Voy a resumir brevemente el amor que mi abuelo le tenía a Puerto Rico y a su patria. Y es que yo casualmente nací un 11 de enero, el día de Eugenio María de Hostos. Y mi papá y mi mamá y las amistades me cuentan que él utilizó eso como excusa para que me pusieran a mí de nombre Patria Mía o María Borinquen. Si no es por la intervención de mi madre que abogó y me pusieron Beatriz. Así que, digo, de todos modos, con mucho orgullo hubiera llevado esos nombres, pero es para que ustedes conozcan cuánto mi abuelo amó a Puerto Rico y a su patria, que hasta quería que su nieta, que nació el día de Eugenio María de Hostos, llevara esos nombres tan patrióticos. Así que quería hacerles ese comentario, y para mí también es un placer recibir este reconocimiento a nombre de la familia. Buenas tardes. Muchas gracias por esas palabras a Efraíncito y a Trichi y a Mari por el nombre de Beatriz. Aunque los demás, estoy de acuerdo con Trichi, los demás también están buenos. Dejo con ustedes rápidamente al señor Francisco Javier González, estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, que tiene a su cargo la presentación de la licenciada Santiago.
Muchas gracias, compañeras y compañeros estudiantes, miembros de la facultad, amigos que nos visitan, invitados especiales. Muy buenos días tengan todos. En la mañana de hoy a mí me corresponde la tarea de presentar a una compañera de lucha, a una senadora de Puerto Rico. Conozco bien a esta compañera de lucha y sé que no le gusta que le elogien, como generalmente pasa entre el independentismo, que hacemos las cosas tras bastidores, a la sombra pero constante. Sin embargo, me parece a mí que en aras de la justicia de sus méritos y en aras de la propia historia, me parece a mí que es importante que por lo menos hagamos algunos comentarios sobre nuestra compañera. La compañera María de Lourdes Santiago fue egresada de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela de Derechos, fue asesora legislativa en la oficina del compañero Víctor García San Inocencio, Manuel Rodríguez Orellana y Fernando Martín. Más tarde, para eso del 2000, fue electa vicepresidente del Partido Independentista Puertorriqueño y hoy se convierte en la primera mujer independentista en ocupar el cargo de senadora en nuestra legislatura. Así que sin más preámbulos, le dejo a ustedes, damas y caballeros, nuestra compañera de lucha y senadora, la licenciada María de Lourdes Santiago. Muy buenos días a todos y a todas. Saludos a la señora rectora, a toda la comunidad universitaria, a los compañeros del Partido Independentista y muy en especial a la familia de don Efraín. Para mí es un privilegio venir a compartir con ustedes unas impresiones sobre la celebración de este aniversario 138 del Grito de Lares. Y es un privilegio doble por tratarse también de un acto en recordación de ese gran independentista que fue don Efraín. Quizás para los estudiantes aquí más jóvenes sea un poco difícil de comprender lo que significaba para la generación de don Efraín mantenerse firme en la lucha y ser un independentista cabal. Los tiempos que vivió don Efraín fueron los de la persecución más aguda, más cruenta, en que había que pagar un precio por ser independentista. Y don Efraín, que tanto dio en el mundo de las comunicaciones, conoció muy bien de qué se trataba. En Puerto Rico es muy cómodo, sobre todo en el ambiente radial y televisivo, en el ambiente de la prensa, posar de liberal, pero terminar adoptando las posturas de las mayorías. Y don Efraín supo resistir la tentación de ese camino fácil. Fue fundador del Partido Independentista en el 46 y fue independentista siempre, hasta el día de su muerte. Meses antes de que partiera, yo fui a visitarlo a su casa con Rubén Berrío, y ya don Efraín estaba confinado a su cama, no podía hablar, pero decíamos después de salir de allí, Rubén y yo, que cuando los hombres y las mujeres son verdaderamente grandes, hay cosas, hay ese brillo, hay ese espíritu que ni la crueldad de la vejez o la enfermedad pueden arrebatar. Y para el independentismo es una pérdida irreparable. Y me parece apropiado que lo recordemos en una ocasión como hoy, porque el patriotismo y el valor tienen muchas dimensiones. Y este sábado vamos a celebrar el aniversario del Grito de Lares, vamos a conmemorar también el nuevo significado que tiene esa fecha, que es el primer aniversario del asesinato a manos del gobierno norteamericano de Filiberto Ojeda Ríos. Y esas son unas de las dimensiones del valor del patriotismo, de la verticalidad en la lucha, pero también se necesita mucho valor, mucha verticalidad, mucha entereza para saber ser independentista en los tiempos menos gloriosos, en los tiempos en que la valentía no se mide con el arrojo de un momento, sino con la dedicación de una vida. Y por eso hombres como don Efraín tienen su lugar en la historia del independentismo y son para nosotros ejemplos tan importantes como el de los patriotas de Lares. Nosotros llamamos a Lares el altar de la patria.
Y esa frase no es simplemente una alegoría hueca. Los altares son los lugares primero de sacrificio, como en Lares se inmolaron los patriotas que perdieron su vida o su libertad por exigir que en nuestro suelo mandaran los puertorriqueños y no los colonizadores de entonces, que era el Imperio Español. Pero los altares son también los lugares donde se da la reunión de los fieles para recordar el sacrificio de los que nos precedieron y para renovar los votos con esa lucha. Por eso es que es tan importante ir a Lares. En el ritual de la Iglesia Católica se dice en la Eucaristía, haced esto en memoria mía, porque hay que recordar ese sacrificio para mantener viva la fe. Nosotros los independentistas, sobre todo, cuando vivimos en un ambiente político tan acosado contra el independentismo, necesitamos ir allí a esa reunión entre hermanos para recordar qué es lo que nos mantiene todavía en pie y qué es lo que nos espera en el futuro. Y ese credo que nosotros vamos a recitar en Lares, el de la proclama de la República, patria, justicia y libertad, son los tres elementos que todavía quedan pendientes de la agenda, no solamente del independentismo en Puerto Rico, sino de toda la América Latina, que tiene como punto inconcluso del gran proyecto libertador la independencia de nuestro país. Para nosotros Lares significa la alborada de la libertad porque es la primera vez en donde uno puede concretamente definir cuáles fueron los elementos que dieron paso a ese gran reclamo de los puertorriqueños. Lares representa la conjugación primero de la identidad puertorriqueña, de la conciencia de que los que somos de aquí somos distintos a los de afuera, que es la raíz del nacionalismo que luego recogería don Pedro Albizu Campos, con los reclamos de reivindicaciones económicas y políticas, es decir, el junte de aquello que representa el nivel quizás más elevado de las ideas, que es el sentimiento espiritual hacia la patria, con la petición de las cosas que nos agobian y que nos preocupan todos los días, que en el caso de los puertorriqueños del 1868 significaba un régimen opresor en el que primero, contra la voluntad de muchos puertorriqueños, persistía el infame régimen de la esclavitud, en que ser negro significaba ser propiedad de otra persona, el régimen de jornaleros que traía en 1868 los residuos de las sociedades feudales, la imposibilidad de los puertorriqueños, de los criollos nacidos aquí, de ocupar puestos de importancia en el gobierno, y la opresión de los comerciantes, sobre todo mallorquines y catalanes, que oprimían a los criollos con precios exorbitantes en los productos y con condiciones de negocio imposibles para muchos de los nacidos en nuestra tierra. Y eso se conjuga con los otros elementos de identidad nacional y cultural que no solamente se estaban cuajando en Puerto Rico, sino también en España, donde muchas de las figuras cimeras de la intelectualidad puertorriqueña del siglo XIX estudiaron formalmente, como Gautier Benítez o Tapia y Rivera, más tarde Segundo Ruiz Belvi, dirigiendo la Sociedad Recolectora de Documentos, que se encargó de preparar la documentación que acreditaba nuestra carta de identidad ante el resto del mundo. Fueron esos dos el conjunto de esos dos elementos entonces lo que dio paso a que se reclamara mediante las armas la revolución, el que se exigiera que en Puerto Rico el mandato, lo que ocurriera en nuestro país, fuera determinación de los puertorriqueños y no de los extranjeros. Y creo que es bien importante señalar algunas de las condiciones que rodearon la posibilidad de que se celebrara el Grito de Lares, porque a veces se nos pregunta a nosotros, ¿y tanto tiempo luchando y por qué es que no llega a la independencia? ¿Y por qué es que el PIB no pasa del 5%? ¿Y por qué ustedes no logran convencer a más gente? ¿Qué es lo que pasa? Si tuviéramos la respuesta a eso, ¿verdad? Qué fácil sería. Pero yo creo que aún aquellos que no comulgan con nuestra ideología tienen que reconocer que entre los muchos atributos que pueden adornar a muchos puertorriqueños que han aportado a nuestra historia, al independentismo le ha tocado la porción más grande de hombres y mujeres con valor,
con capacidad de sacrificio, con intelecto, con vocación. Así que deseos y recursos espirituales para hacer la independencia no es lo que nos ha faltado. Lo que nos ha fallado entonces es el poder lograr que se encuentre esa voluntad de libertad con las condiciones adecuadas para que ese sea el reclamo de todos los puertorriqueños. Y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos de lo que ocurre cuando se juntan esas dos cosas es la gesta de Vieques. En Vieques, ¿cuánto tiempo estuvimos nosotros reclamando la salida de la Marina? No fue un año, no fueron 2, esto no empezó en el 99, no fueron 5 ni fueron 10. Desde la fundación del Partido Independentista está en el programa de nuestra colectividad la desmilitarización del suelo puertorriqueño. Desde antes se estaba exigiendo por el Partido Nacionalista también la paz para Vieques y no había podido ser. Era porque don Pedro y don Gilberto no tenían lo que se necesitaba. No era por eso, era porque tenían que darse las condiciones inmediatas que permitieran que un grupo más grande, un sector más amplio de Puerto Rico pudiera ver de qué se trataba. Y tristemente en Vieques para eso se necesitó la muerte de un puertorriqueño. Si no hubiera muerto David Sanes, la lucha de Vieques no se hubiera dado, con todas las condiciones exactamente igual. No era que ese día estaban bombardeando más que lo que estaban bombardeando 5 años antes, todas las condiciones iguales. Pero se necesitó ese elemento dramático de injusticia palpable para que se pudieran dar las condiciones que llevaran a muchas personas que habían sido completamente apáticas a esa lucha. Yo recuerdo que en mi casa, yo vengo de una casa de populares del corazón del rollo, en mi casa es el Papa y Muñoz. Y hablar de Vieques estaba prohibido. Y mi mamá me decía, ese es un asunto de los viequenses, hasta que tuvo que ir a la cárcel a ver a su hija presa por la causa de Vieques. Y entonces deja de ser un asunto de solamente una comunidad para convertirse en un asunto de todos los puertorriqueños. Y en el Lares de 1868, aquello que había estado ya gestando Ramón Emeterio Betances, primero en París, luego en el trabajo que estuvo haciendo en el oeste, segundo Ruiz Belvis, comenzaba a hacerse más palpable, más cercano, más inmediato a los puertorriqueños. Porque precisamente el año antes se había ido a España a exigir que los puertorriqueños pudieran tener una mayor participación en el gobierno. Se había ido a exigir a esas juntas informativas a las que compareció de hecho, y el documento principal lo redactó segundo Ruiz Belvis, la abolición de la esclavitud con indemnización o sin ella, porque la posición de los hacendados cubanos era que habría que pagarles una indemnización para liberar a los esclavos. Los puertorriqueños exigían la abolición con la indemnización o sin que se pagara un centavo. Y cuando regresaron de España con la esperanza de que esas exigencias fueran atendidas, con lo que respondió España fue con un régimen todavía más opresor, con la imposición de nuevas contribuciones, con una persecución más abierta hacia los independentistas, y fue ese choque entre lo que había sido la voluntad de aceptar lo que se pidiera buenamente con la negativa y la crueldad de los españoles, lo que abrió ese resquicio por donde pudo colarse el ánimo revolucionario, no solamente entre los dirigentes del movimiento independentista, sino entre un sector más amplio, entre los comerciantes locales y los hacendados locales, que veían entonces cerrada la puerta a una oportunidad de desarrollo económico, y entre los sectores más oprimidos, los esclavos y los jornaleros, que entendieron que no era de España que iba a venir la solución a sus males, sino de manos puertorriqueñas, y se convirtieron entonces en parte de esa lucha, como señalaba también la proclama que se emitió el 23 de septiembre declarando la República. Y es importante que recordemos eso en este momento, porque hoy en Puerto Rico nos encontramos ante una coyuntura que pudiera estar abriendo un resquicio similar aquel de 1868. Digo similar porque uno no puede trasladar de una época a otra de la historia las experiencias, cada momento se marca con sus propias características, pero para el independentismo en Puerto Rico
Todos estos años de lucha, todos estos años de sacrificio, de dolor y de persecución están comenzando a dar resultados, quizás no de la forma en que nosotros hubiéramos previsto, pero de una manera que ciertamente no podemos pasar por alto. Por primera vez en los Estados Unidos, el sucesor del régimen imperial contra el que combatió Betances, se están dando señales de reconocimiento de que lo que se pensaba era una colonia para la eternidad tiene que tener un fin. Y ese fue el resultado de la publicación el año pasado del informe del Grupo de Trabajo de Casablanca. Cuando los independentistas decían, en la época de la juventud de don Efraín, que Puerto Rico era una colonia, eran perseguidos, eran señalados. Don Pedro no fue a la cárcel por ningún incidente violento, recordemos eso. Don Pedro Albizu Campos no fue señalado por haber matado a alguien o haberle hecho daño a... Don Pedro fue a la cárcel por hablar, por la ley de la mordaza que impedía la manifestación de la doctrina independentista en una tribuna. Y esa realidad ha cambiado tanto que hoy son los norteamericanos, hoy es el poder colonial el que adopta lo que era el discurso del independentismo para decir, Puerto Rico es una colonia y esto tiene que llegar a su fin. Y la colonia no puede ser como se pensaba, un acuerdo que durara infinitamente, sino que es algo que tiene que ser superado. Y les repito, para nosotros es importantísimo que recordemos lo que significa ese cambio de circunstancias, porque si no se hubiera dado aquel cambio de circunstancias en el 1868, no se hubiera podido dar el grito del Lares. Y si no se diera el cambio de circunstancias que estamos viviendo ahora, o si dejáramos pasar por alto ese cambio de circunstancias, tantos años de lucha del independentismo podrían perderse en un vacío cuando la historia nos está ofreciendo esa gran oportunidad. Hay una frase de don Ramón Emeterio Betances sobre el grito del Lares que yo creo que también viene muy a cuento a lo que estamos viviendo en Puerto Rico. Decía don Ramón Emeterio Betances que la dificultad de lograr la inclusión de más independentistas era que en general no hay que dudarlo. Hay mucho miedo entre nuestra gente. Esto fue en el 1868 y es así en el 2006. Miedo de todas las clases. Miedo de perder el bienestar de que se goza entre unos. Miedo de atraer sobre la familia los sufrimientos de la miseria. Miedo al fuete, al fusil, al morro, al garrote, entre casi todo. Todo es desgracia, pero estoy en que con todos esos elementos debe hacerse la revolución. Si hay un enemigo difícil para el independentismo, es combatir ese miedo que del 1868 para acá todavía sigue como una nube negra sobre nuestro país. Y no sin razón, yo creo que el gran éxito del régimen colonial en Puerto Rico, desde los españoles con su maltrato a los criollos hasta el día de hoy, ha sido el lograr inculcar, y aquí que hay gente muy joven, ese sentimiento de pequeñez y de impotencia y de desesperanza y de que las cosas no pueden cambiar y de que nunca nosotros lograremos hacer nada por nosotros mismos y de que aún en la realidad inmediata de la política todo es corrupción y todo es una pérdida y todo es irremediable. Pero con esa misma fe que animó a Ramón Emeterio Betances ante las condiciones adversas que se presentaron para la celebración del Grito del Lares, nosotros tenemos que reconocer lo que son esos nuevos retos del independentismo, miedos que siguen siendo iguales, aunque la silueta de la historia haya cambiado algunas de esas circunstancias. Y por eso para nosotros en el independentismo, la celebración de actividades como esta, el reconocimiento de la aportación de personas como don Efraín, son fundamentales. Este año el Partido Independentista celebra 60 años de lucha y es para nosotros una oportunidad de hacer un recuento no solamente de las enormes dificultades con las que nos hemos encontrado, sino también, como señala el título de la conferencia, de lo que han sido los enormes aciertos, los logros, los triunfos del independentismo. Luego de la derrota de Lares habría sido más que fácil para don Ramón Emeterio Betances y los demás patriotas acogerse al retiro y a la tranquilidad y decir, lo intentamos todo, porque fue que lo intentaron todo.
Betances, además, con la inmensa pérdida de Segundo Ruiz Belvis, que es una, yo creo, de las figuras más hermosas de la historia del independentismo y un tanto olvidado. Y nosotros tenemos que recoger ese ejemplo de Ramón Emeterio Betances, de que aquí no hay derrotas absolutas, aquí hay dificultades momentáneas. Y de la misma manera que los revolucionarios del 1868 tuvieron ese espíritu, esa energía, esa estamina, esa fuerza en el corazón para seguir adelante, nosotros en un momento en que estamos recogiendo los frutos de todos esos años de lucha, tenemos que seguir ese ejemplo. En el Partido Independentista estamos recibiendo además este año con un entusiasmo particular, porque, como les mencioné al principio, la libertad de Puerto Rico no es solamente la tarea inconclusa del independentismo de nuestro país, es también la tarea inconclusa de toda América Latina. Y hablamos de Lares como esa primera gran gesta liberadora, porque fue la más dramática y fue la que más lejos llegó, pero antes de Lares ya se habían dado en el 1808, en el 1838, en la década del 20, en un momento intermedio, reclamos similares. Y en particular en el 1826, en Panamá, se celebró lo que Bolívar convocó como el Congreso Anfictiónico de Panamá. La anfictionía era en la antigua Grecia la reunión de todas las comunidades que compartían costumbres, idiomas. Y lo que quiso hacer Bolívar en aquella ocasión en Panamá fue reunir a todas las naciones recién liberadas, esas repúblicas jóvenes de la América Libre, para trazar lo que debía ser el camino conjunto de las naciones latinoamericanas. Y el segundo punto en la agenda de Bolívar para ese Congreso Anfictiónico en el 1826 era la liberación de Cuba y de Puerto Rico. Y por eso cuando hablamos de que la agenda inconclusa de Bolívar, lo decimos muy en serio, lo decimos porque ese punto queda todavía pendiente para América Latina. Y nosotros este año vamos a regresar a Panamá. Vamos a hacer que Latinoamérica vuelva a Panamá este 19 de noviembre para, recordando la experiencia de ese Congreso Anfictiónico, reunir a todos los países de América Latina en un reclamo único por ese punto que se quedó pendiente en el 1826. Vamos a estar desde Ciudad de Panamá exigiendo la independencia, la autodeterminación para Puerto Rico. Y lo digo con mucho orgullo, con mucho entusiasmo y con mucha esperanza, porque cuando uno ve como hombres y mujeres de estatura inmensa, como Ramón Emeterio Betances, tuvieron que morir sin ver los sueños para su país realizarse, no puede haber un privilegio mayor para una generación que materializarlos, hacerlos realidad. Y el trabajo que estamos haciendo en el independentismo puertorriqueño, lo que nos espera en ese Congreso de Panamá en noviembre de este año, es la realización de ese anhelo de Ramón Emeterio Betances, que tanto hizo por buscar el apoyo solidario de América Latina, de Segundo Ruiz Belvis, que literalmente dejó la vida en Chile, buscando ese gesto hermano en la República de América del Sur, y tenemos que estar conscientes de lo que ello significa en la historia de Puerto Rico. Para nosotros, repito, el grito de Lares es entonces esa ocasión de recordar el sacrificio de los mártires, pero también de recordarnos que ese sacrificio de los que nos precedieron nos impone una obligación muy grande, y es la de seguir luchando por la independencia de nuestro país. Yo trataba de explicarle ayer a un grupo de estudiantes de escuela superior lo que significa ser independentista, y yo creo que lo más importante es recordar que aquí podemos buscar mucho de nuestra historia y aquí podemos buscar muchas nociones políticas complicadas, y ustedes que están aquí en la academia, para justificar el que un pueblo mande sobre sí mismo, pero no fue eso lo que hizo a los independentistas del 1868 y no es eso lo que hacen los independentistas de ahora.
Nosotros somos independentistas porque sentimos en nuestro corazón una rabia muy grande de que en nuestro país mande otra gente y no sean los puertorriqueños. Y es esa rabia, es ese coraje, esa indignación ante la injusticia del dominio de un país extranjero lo que nos va a hacer independentistas siempre. Ese fue el legado de los patriotas de Lares, esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, es el ejemplo de hombres como Efraín Archilla y es la tarea que tenemos nosotros, hacer a Puerto Rico libre, a la lucha y a la victoria. Muchísimas gracias, licenciada, por tan excelente presentación y por la información también del Congreso de Panamá. Esperamos que, además de hoy, en otra ocasión también acepte estar aquí con nosotros más adelante. Queremos hacerle entrega de unos obsequios a nombre del personal de la biblioteca. Y Félix también tiene algo más. Me gustaría, si hay alguien en la audiencia que interese hacer alguna pregunta a la senadora o a Efraíncito, representando aquí la familia Archilla, que aproveche ahora esta ocasión para preguntas y para comentarios. Pues entonces me quiero agradecer el grupo de personas que tuvo a su cargo la organización de esta actividad. Lo quiero mencionar, donde estén por ahí, pónganse de pie para que reciban también nuestro agradecimiento y reconocimiento. El personal de la colección puertorriqueña de la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, la señora Gloria Rivera, esta servidora, Sandra Ramos, los estudiantes Francisco Javier González, Luis Nieves, Félix Báez Neris, ¿qué más, Félix? El director de la Biblia, el director de todos nosotros, como dice Luis Rafael Sánchez. La señora Denise Colón, nuestra ujier. Bueno, y todas las personas que de una forma u otra, todo el personal de la biblioteca que colaboró con nosotros, personas que de una forma u otra aportaron y colaboraron para el éxito de esta actividad, la cual nos ha llenado hoy de satisfacción. Y invito al señor Luis Nieves, que va a tener a su cargo la clausura del acto. Todos tienen por ahí el texto de la borinqueña, que vamos a cantar. Buenos días, compañeros. Ya conocemos que el propósito del Grito de Lares fue terminar con el abuso colonial. Nuestros ancestros antepasados, los taínos, viendo ese mismo abuso, sacrificaron sus vidas, porque la libertad de nuestra patria, de nuestra gente, vale mucho. Y en Lares, estos compatriotas hicieron una raya. No somos españoles, no somos africanos esclavos, no. Somos puertorriqueños y queremos forjar una patria, una nación. Y es el nacimiento de esta nación puertorriqueña para acabar con el abuso, porque el colonialismo es ilegal en el mundo, igual que es ilegal la esclavitud. Porque el que un pueblo esté subyugado bajo otro es una vergüenza. Y ninguno de nosotros podemos seguir permitiendo esto. ¿Y quién toca liberar a Puerto Rico? Betance hizo lo suyo. Falló, volvía, falló, volvía, falló, volvía. A lo último dijo, no quiero colonia con España, tampoco con Estados Unidos. Hasta la muerte murió.
porque esto es de todos nosotros, desde el más joven hasta las personas con barba como él. Quizás digan, Rubén Berrío ya está viejo, debe salirse. Mire, la libertad es un derecho inalienable que no se puede renunciar hasta que usted acabe con su última gota de sangre y voluntad. Merece todo nuestro sacrificio. Por lo tanto, a Puerto Rico no le toca a fulano, el otro, liberarlo, como si no nos tocara a nosotros. ¿A quién le toca liberar a Puerto Rico? ¿Vamos a esperar que se levante alguien? No, es una responsabilidad propia de usted. Usted es la persona que tiene que liberar a Puerto Rico. Si cada uno de nosotros nos hacemos ese compromiso, hace tiempo que fuéramos libres. Hace tiempo. Porque no es de Rubén, no es de Maribra, no es de Gallizá, es de todos ustedes. Haga el compromiso, no espero que el otro se mueva, muévase usted. Si el de lado no hace nada, déjelo, siga usted, luche, como lucharon nuestros compatriotas. Dijo Betances diseñó esta bandera para la república, para la patria, ¿verdad? Y la bordó Mariana Bracetti. No hay un día de Betances, no hay un día de Mariana Bracetti, ¿verdad? Quizá hay un día de Lincoln, de Washington, pero no hay un día de nuestro primer presidente, Francisco Ramírez Medina, que fue el presidente de Puerto Rico. ¿Usted lo sabía? ¿Verdad que nos lo enseña en la historia? Y fue nuestro presidente de nuestra república. ¿Verdad que sí? Un presidente puertorriqueño. Ahora bien, dijo nuestro padre de la patria, Ramón Emereto de Betance, a doña Lola Rodríguez de Tío, que nació un 14 de septiembre. Y ese mismo día, un día de un cumpleaños de ella, escribió haciendo caso al padre de la patria. Betances dijo, yo quiero una canción que traiga a la gente de los montes para que luchen y que hasta las piedras se levanten a batallar por esta libertad. Así que usted está invitado a esa lucha. Y esta canción es el himno original de Puerto Rico. Sabemos que se canta uno por ahí, que es el más que se ha difundido, pero este es el original, el que se escribió verdaderamente primero. Es mucho más amplio, pero nosotros lo que hacemos es que lo hemos resumido y algunos tienen ya la hoja por ahí. Así que todos los que estamos de pies, vamos a hacer este compromiso de liberar a Puerto Rico. Porque es un derecho que tenemos todos de ser libres en la nación puertorriqueña. Con el puño en alto, porque nosotros no vamos a descansar y hacemos este compromiso hoy hasta que no veamos el último pedazo de nuestra patria en total libertad, hermanos. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de este sueño, que es hora de luchar. A este llamar patriótico, no arde en tu corazón. Ven, no será simpático el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Vámonos, borinqueño, vámonos ya, que nos espera ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¡Viva Puerto Rico libre! Gracias. Gracias, Luis. Y antes de retirarnos, les quiero invitar para la próxima actividad que va a auspiciar la biblioteca. Es el jueves 28 de septiembre, un conversatorio con el profesor Carlos Velázquez sobre su libro Desde el Diamante de Béisbol. Gracias.